Ahora trabajas para mí, susurró la reina Apache al ranchero que la desafió. El sol caía lentamente sobre la vasta extensión de pastizales y colinas que rodeaban el rancho de Tomás. Era un terreno árido, lleno de hierbas secas y polvo que se levantaba con cada paso de sus caballos. Tomás estaba acostumbrado a la soledad y a la tranquilidad de aquel lugar. Desde que era joven, había aprendido a cuidar de su ganado, a reparar cercas y a enfrentarse a los caprichos del clima. Su vida estaba marcada por la rutina: amanecer temprano, revisar los animales, mantener los campos y proteger su propiedad de cualquier amenaza externa. Cada día era un desafío, pero uno que Tomás aceptaba con orgullo. Para él, la libertad de su rancho era más valiosa que cualquier riqueza o reconocimiento. Aquel día, mientras Tomás recorría el terreno con su caballo favorito, un semental fuerte y ágil, notó algo inusual a lo lejos. En la llanura, más allá de las colinas que delimitaban su propiedad, se movía un grupo de personas. No eran simples viajeros. Algo en su manera de avanzar, en la postura de sus cuerpos y en la forma en que montaban los caballos, indicaba que no eran visitantes comunes. Tomás se detuvo, sujetando las riendas con fuerza, y entrecerró los ojos para observar mejor. Entre ellos destacaba una figura, una mujer alta, de porte majestuoso, montando con la seguridad de alguien acostumbrado a liderar. Sus ojos brillaban con determinación y su expresión mostraba una mezcla de autoridad y confianza. Tomás nunca había visto algo así. Los rumores sobre la reina Apache le habían llegado, historias de su valentía, su inteligencia y su habilidad para proteger a su pueblo. Pero jamás pensó que la encontraría en su propio territorio. El corazón de Tomás latía con fuerza. Nunca había temido realmente a nada ni a nadie, pero esta presencia imponía respeto y cierta inquietud que no podía ignorar. Bajó de su caballo con cuidado, asegurándose de que su revólver estuviera al alcance de su mano, aunque no planeaba usarlo sin necesidad. Su primera reacción fue la sorpresa, seguida de la curiosidad. ¿Qué hacía la reina Apache tan cerca de su rancho? ¿Había algún conflicto con su ganado o con sus tierras? Mientras pensaba en estas posibilidades, notó que la mujer y su grupo habían detectado su presencia. Los caballos se detuvieron y la reina lo miró directamente, sin mostrar miedo ni sorpresa. Era como si hubiera esperado encontrarlo allí. Tomás inspiró profundamente. No era un hombre violento por naturaleza, pero tampoco le gustaba que lo desafiaran en su territorio. Se acercó unos pasos más, manteniendo la calma y tratando de medir la situación. La reina Apache descendió ligeramente de su caballo y dio un paso adelante, sin apartar la mirada de él. Sus acompañantes permanecieron en silencio, formando un semicírculo que protegía su posición. Tomás sintió que cada movimiento debía ser medido, que cualquier error podría escalar la tensión rápidamente. Por un momento, la llanura parecía contener la respiración. «Buenos días», dijo Tomás con voz firme, aunque intentando que sonara neutral. No esperaba visitantes por aquí. La reina no respondió de inmediato. Su silencio era imponente, cargado de significado. Finalmente, habló con una voz clara, que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. «Estas tierras están cerca de las nuestras», dijo. «He venido a advertir que cualquier acción contra mi pueblo tendrá consecuencias». Tomás frunció el ceño, intentando comprender si aquello era una amenaza o una simple advertencia. Él no había hecho daño a nadie, no había interferido en la vida de la tribu Apache, pero su instinto le decía que no debía tomarlo a la ligera. Su vida había estado siempre marcada por el trabajo duro y por mantener su independencia, y la idea de que alguien pudiera cuestionar su autoridad sobre su rancho le resultaba inquietante. «No busco problemas», respondió con calma. «Solo cuido de lo que es mío». La reina arqueó una ceja, evaluando su respuesta. Había algo en la manera de hablar de Tomás que le recordaba a otros hombres que habían intentado desafiarla: firmeza, orgullo, y un toque de terquedad que podía ser tanto una fortaleza como un riesgo. Sin embargo, en lugar de atacar o reaccionar con violencia, ella decidió probarlo de otra manera.
Entonces debes aprender que la fuerza no siempre se mide en armas o ganado, dijo la reina. La verdadera fuerza está en saber cuándo obedecer y cuándo actuar con sabiduría. Tomás permaneció en silencio. Las palabras de la reina tenían un peso inesperado. Nunca había sentido que alguien hablara de esa manera, tan directa y al mismo tiempo tan respetuosa de su existencia. Era como si ella pudiera leer no solo sus acciones, sino también sus pensamientos y su carácter. Durante los siguientes minutos, ambos permanecieron observándose, evaluando cada gesto, cada mirada. Los caballos resoplaban y movían las patas, inquietos por la tensión del momento, pero ni Tomás ni la reina mostraban señales de retirarse. La llanura parecía haber desaparecido, dejando solo la confrontación silenciosa entre dos fuerzas iguales en determinación pero distintas en experiencia. Finalmente, la reina se acercó un paso más y, con un tono que combinaba autoridad y un leve susurro, pronunció palabras que resonaron profundamente en Tomás: «¿Ahora trabajas para mí?». El aire se volvió más pesado. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña curiosidad. No entendía completamente lo que implicaba aquel susurro, pero sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera significativa. Durante años había vivido pensando que controlaba su destino, que nada ni nadie podía obligarlo a seguir órdenes. Pero en ese instante comprendió que había entrado en un mundo donde la fuerza y la sabiduría de otros podían redefinir su camino. Tomás miró a la reina, intentando discernir si aquello era una amenaza o una prueba. La determinación en sus ojos le decía que no habría vuelta atrás. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo a la violencia, sino por la magnitud del momento. La mujer frente a él no era solo una líder. Era alguien que podía cambiar la forma en que él veía el mundo y su lugar en él. Durante horas, la conversación se extendió, aunque en forma más de mirada y gestos que de palabras. Tomás aprendió a interpretar la postura de la reina, la manera en que sus acompañantes se movían y los silencios llenos de significado. Comenzó a comprender que aceptar aquel nuevo rol no significaba perder su independencia por completo, sino adaptarse a un orden más amplio, donde la supervivencia y la cooperación eran esenciales. Al caer la noche, Tomás regresó a su rancho con un pensamiento persistente: nunca había sentido tanta mezcla de respeto y miedo. El horizonte se tiñó de naranja y púrpura mientras los últimos rayos del sol desaparecían detrás de las colinas. Todo parecía igual a primera vista, pero él sabía que su vida ya no sería la misma. La llegada de la reina Apache y su declaración habían marcado el inicio de un cambio profundo, uno que lo desafiaría de formas que aún no podía imaginar. Esa noche, mientras revisaba su ganado y aseguraba las cercas, Tomás pensaba en el futuro. Recordaba cada gesto de la reina, cada palabra, cada mirada. Comprendió que había entrado en un territorio donde la fuerza no se medía solo con pistolas o ganado, sino con inteligencia, respeto y capacidad de adaptación. Y aunque todavía sentía el peso de la incertidumbre, también surgía un atisbo de admiración y curiosidad. ¿Qué aprendería? ¿Cómo cambiaría su forma de ver el mundo? Cuando finalmente se recostó en su cama de paja, exhausto pero alerta, Tomás sabía que el amanecer traería nuevos desafíos. El rancho seguiría siendo suyo, pero ya no estaría solo en su mundo. La reina Apache y su presencia habían abierto una puerta a una experiencia completamente distinta, una en la que el respeto, la estrategia y la fuerza compartida serían esenciales para sobrevivir y prosperar. Así terminó aquel primer día, un día que parecía común al principio, pero que se convertiría en el inicio de una historia que transformaría la vida de Tomás para siempre. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos rosados y dorados. Tomás se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez con una sensación extraña, una mezcla de expectación y preocupación. Aún recordaba las palabras de la reina Apache, susurradas con tanta autoridad: «¿Ahora trabajas para mí?». Aquella frase resonaba en su mente y, aunque no la comprendía del todo, sabía que no podía ignorarla.
El día anterior había cambiado algo dentro de él, su vida independiente se había cruzado con un mundo que desconocía, y esa frontera entre la seguridad de su rancho y la fuerza de la tribu comenzaba a desdibujarse. Tomás salió a revisar su ganado, pero esta vez su atención no estaba solo en los animales. Cada movimiento, cada sombra en el horizonte le recordaba que la reina y su grupo podían aparecer en cualquier momento. Sabía que no podía comportarse como antes, la paciencia y la vigilancia serían sus mejores aliados. Mientras caminaba entre los corralitos, recordaba los gestos de la reina, cómo su mirada evaluaba todo, cómo cada acción parecía medida y precisa. Comprendió que no estaba tratando con alguien que se dejara intimidar ni con alguien que se dejara engañar. Esto requería respeto y cautela. A media mañana, un mensajero de la tribu apareció a caballo. Tomás se sobresaltó al principio, pero pronto reconoció los signos de que no traía malas intenciones, sus movimientos eran cuidadosos y su expresión serena. El mensajero habló con voz clara y respetuosa: «La reina desea verte. Debes acompañarnos». Tomás vaciló por un instante. Su orgullo le decía que permaneciera en su rancho, que no cediera a ninguna orden externa. Pero la lógica le recordó que resistirse podía ser peligroso. Recordó la fuerza con la que la reina había pronunciado sus palabras y la calma con la que su grupo lo había rodeado. Asintió y siguió al mensajero, montando su caballo con cuidado, tratando de ocultar la mezcla de nerviosismo y curiosidad que sentía. El camino hacia el campamento de la reina atravesaba colinas, ríos pequeños y senderos estrechos. Durante la travesía, Tomás observaba los detalles del terreno y cómo la reina y su gente se movían con armonía con la naturaleza. Cada paso parecía medido, cada decisión tomada con un propósito. Él, acostumbrado a la rutina de su rancho, se sorprendía de la coordinación y la disciplina que demostraban. Su respeto hacia la reina crecía con cada minuto. Al llegar al campamento, Tomás se encontró con un lugar que combinaba simplicidad y orden. Tiendas bien colocadas, áreas para los caballos y espacios abiertos para la reunión. No había lujo, pero todo estaba organizado para la eficiencia y la comodidad. La reina lo recibió con un gesto cortés pero firme, señalándole que podía acercarse. Tomás bajó de su caballo, sintiendo una mezcla de nervios y admiración. «Has llegado», dijo la reina. «Espero que entiendas que tu presencia aquí no es por castigo, sino por necesidad. Tu habilidad con los caballos y tu experiencia con la tierra son valiosas». Tomás se sorprendió. Nunca había imaginado que su vida simple y su trabajo cotidiano pudieran tener algún valor fuera de su rancho. La reina continuó: «Nuestro pueblo enfrenta amenazas y desafíos. Necesitamos aliados capaces, hombres que entiendan el terreno y puedan actuar con inteligencia. Tú eres uno de ellos ahora». Las palabras no sonaban a amenaza ni a elogio, sino a una invitación con reglas implícitas. Tomás sintió un orgullo extraño, mezclado con temor. Comprendió que aceptar este papel significaba más que obedecer órdenes, significaba adaptarse, aprender y colaborar. Durante horas, la reina le explicó las costumbres de su gente, sus formas de proteger el territorio y cómo la cooperación era esencial para la supervivencia. Tomás escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle, consciente de que cada palabra tenía peso y cada gesto significado. Esa tarde, se le asignó su primera tarea: ayudar a reforzar los cercos del campamento y asegurar que los caballos estuvieran bien alimentados y protegidos. A pesar de la simpleza de la actividad, Tomás la abordó con dedicación. Su orgullo personal le impedía hacerlo a medias, y pronto notó que su habilidad con los caballos impresionaba a los jóvenes de la tribu. Ellos lo observaban, aprendiendo de su experiencia, mientras él también aprendía de ellos, cómo leer el comportamiento de los animales, cómo moverse silenciosamente por el terreno, cómo anticipar problemas antes de que sucedieran. Durante la tarde, Tomás tuvo su primer encuentro cercano con la realidad del territorio. Un grupo de lobos se acercó a una zona donde el ganado pastaba libremente. Sin pensarlo, Tomás actuó,
silbó y guió a los caballos, utilizando técnicas que él mismo había desarrollado, mientras los jóvenes aprendían observando. La reina apareció justo a tiempo para ver su acción y asintió ligeramente. No necesitó palabras, la aprobación estaba en su mirada. Tomás sintió un extraño alivio, había demostrado su valor, aunque apenas comenzaba a comprender su nuevo lugar en ese mundo. Con la caída del sol, la reina reunió a todos alrededor de una fogata. La luz del fuego iluminaba los rostros, mostrando historias de experiencia, sabiduría y determinación. Tomás se sentó junto a ellos, escuchando relatos de la vida en el territorio, de desafíos enfrentados y de victorias ganadas con esfuerzo y estrategia. Cada historia le enseñaba algo: paciencia, colaboración, respeto y previsión. Comprendió que su orgullo individual debía adaptarse a la fuerza colectiva. Aquella noche, mientras dormía en una tienda modesta junto al campamento, Tomás reflexionaba sobre lo ocurrido. Recordaba cada gesto de la reina, cada mirada, cada palabra. Había empezado el día como un hombre independiente que vivía solo en su rancho, y terminaba como parte de una comunidad con reglas, valores y una fuerza que él apenas comenzaba a comprender. Aunque la incertidumbre persistía, también surgía un sentimiento nuevo, la emoción de aprender y de ser parte de algo más grande que él mismo. Al despertar al día siguiente, Tomás se dio cuenta de que su rutina ya no sería la misma. Cada amanecer traería nuevos desafíos y oportunidades para demostrar su valía. La reina no era solo una líder temida, era una maestra que lo guiaba hacia un entendimiento más profundo del mundo que lo rodeaba. Cada tarea que cumplía, cada instrucción que seguía, lo acercaba más a una comprensión de la fuerza que no se medía con armas, sino con sabiduría, respeto y colaboración. El segundo día en el campamento trajo consigo nuevas responsabilidades. Tomás ayudó a organizar el transporte de provisiones, a reparar senderos y a establecer patrullas para vigilar el territorio. Cada acción requería pensamiento estratégico y atención al detalle. Aprendió a anticipar problemas, a observar señales sutiles de la naturaleza y a comunicarse de manera efectiva con los demás miembros de la tribu. Comenzó a sentirse parte de un sistema mayor, aunque su independencia seguía siendo un componente de su carácter. A medida que pasaban los días, Tomás notaba cambios en sí mismo. La terquedad que lo había definido empezaba a transformarse en paciencia, y su orgullo individual se mezclaba con respeto por la autoridad y la experiencia de la reina. Descubrió que podía ser fuerte y valiente, pero también inteligente y colaborativo. Aprendió que cada decisión tenía consecuencias y que cada acción debía estar alineada con un propósito mayor, la supervivencia y el bienestar de todos. El conflicto inicial, la sorpresa, el desafío y la incertidumbre, comenzaba a dar paso a un proceso de adaptación. Tomás entendía que su resistencia inicial no había sido inútil, le había enseñado a medir fuerzas y a valorar la autoridad de la reina. Pero también comprendió que había un camino por delante, uno que requeriría coraje, aprendizaje constante y la capacidad de enfrentar lo desconocido con mente abierta y corazón firme. Cuando la noche volvió a caer sobre el campamento, el sonido del viento entre las colinas y el resplandor de la fogata crearon un ambiente de introspección. Tomás observaba a la reina y a su gente, reflexionando sobre su lugar en ese mundo. Sabía que todavía no había alcanzado el nivel de entendimiento necesario para sentirse completamente seguro, pero la semilla de la cooperación y del respeto mutuo había sido plantada. Y con ella, la promesa de que su vida nunca volvería a ser la misma. El amanecer llegaba lentamente al campamento, tiñendo el cielo de colores suaves y cálidos. Tomás se levantó con la sensación de que ese día sería diferente. Desde que había comenzado a integrarse con la tribu, cada jornada le traía nuevas lecciones, pero algo en el aire le decía que pronto enfrentarían un desafío mayor. Mientras caminaba entre las tiendas, observando a los miembros del campamento organizarse, notó un movimiento inquietante en la llanura al norte, humo levantándose lentamente entre los árboles y el murmullo de caballos en la distancia. Su instinto de ranchero se activó de inmediato, algo no estaba bien. La reina Apache apareció junto a él, silenciosa, con su caballo avanzando con paso firme.
Su mirada era seria, sus ojos observaban el horizonte con una concentración profunda. Tomás, dijo con voz calmada pero firme, hoy aprenderás lo que significa ser parte de nuestra fuerza. Prepárate. Tomás asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y excitación. Sabía que no podía retroceder, cada decisión que tomaba ahora tenía consecuencias directas no solo para él, sino para todo el campamento. Se puso su chaqueta de cuero y revisó el equipo de su caballo, asegurándose de que todo estuviera listo para cualquier eventualidad. A su alrededor, los jóvenes de la tribu se preparaban con la misma determinación, recogiendo armas, suministros y provisiones, pero también actuaban con calma y disciplina, mostrando la experiencia que Tomás aún estaba aprendiendo a adquirir. Cuando llegaron al borde de la llanura, Tomás vio claramente lo que causaba el humo. Un pequeño grupo de forasteros se acercaba, cabalgando rápido y con intención de tomar el ganado que pastaba cerca del límite del territorio. La reina no esperó a ver la reacción de Tomás, ordenó que el grupo se dividiera y comenzara a rodear a los intrusos de manera estratégica. Tomás comprendió rápidamente que no podía actuar de manera individual, debía coordinarse con ellos para que la maniobra fuera efectiva. «Recuerda lo que te he enseñado», dijo la reina. Observa, analiza y actúa en el momento preciso. No te precipites. Tomás montó su caballo con firmeza, controlando la respiración y sintiendo la fuerza del animal bajo él. A su alrededor, los jóvenes de la tribu avanzaban silenciosos, cada uno con un rol específico. Él se dio cuenta de que nunca antes había participado en algo así, no era solo un enfrentamiento físico, sino un juego de estrategia y precisión. Cualquier error podía poner en peligro no solo su vida, sino la de todos. Los intrusos todavía no habían notado la presencia del grupo Apache. Parecían confiados, pensando que encontrarían fácil el ganado y escaparían sin problemas. Tomás observó sus movimientos y recordó las instrucciones de la reina: paciencia, coordinación y respeto al terreno. Lentamente, se acercó junto a uno de los jóvenes para cubrir el flanco derecho, moviéndose con sigilo, controlando los pasos del caballo y manteniendo la vista fija en los objetivos. De repente, uno de los forasteros giró la cabeza y sus ojos se encontraron con Tomás. Por un instante, ambos permanecieron inmóviles, midiendo la determinación del otro. Tomás sintió el peso del momento, debía mantener la calma y recordar todo lo aprendido. Respiró profundo, ajustó la postura y esperó la señal de la reina. Ahora, susurró la reina desde su posición elevada, actúa. Con un movimiento rápido, Tomás y su grupo avanzaron coordinados. Los forasteros quedaron sorprendidos, incapaces de reaccionar con la misma precisión. Los caballos relinchaban y levantaban polvo, los pasos eran sincronizados, y la estrategia resultaba clara: los intrusos estaban rodeados y no tenían escapatoria. Tomás sintió una oleada de adrenalina. Por primera vez, entendió que la fuerza no era solo la habilidad individual, sino la capacidad de actuar como parte de un todo. La confrontación duró minutos que parecieron eternos. Los forasteros intentaron huir, pero cada ruta estaba bloqueada por la coordinación impecable del grupo. Tomás demostró habilidad con su caballo, guiando a los animales y anticipando cada movimiento del enemigo. Sus conocimientos de pastoreo y terreno se combinaron con las técnicas que estaba aprendiendo, creando una mezcla inesperada de experiencia y aprendizaje. Cuando finalmente los intrusos se dieron cuenta de que no podían escapar, bajaron la cabeza y levantaron las manos en señal de rendición. La reina se acercó, evaluando la situación con su mirada penetrante. Tomás sintió un orgullo silencioso, había participado activamente en una maniobra exitosa, demostrando su valor y su capacidad para adaptarse. «Has aprendido rápido», dijo la reina. «Pero esto es solo el principio. Lo que hoy enfrentaste es pequeño comparado con los desafíos que pueden venir. La verdadera fuerza se demuestra cuando el peligro es mayor y la decisión es crítica». Tomás respiró profundamente, dejando que la tensión se disipara lentamente. Su corazón todavía latía con fuerza, pero ahora había algo más: confianza.
Comprendió que podía enfrentarse a situaciones inesperadas y salir adelante, no solo por su habilidad individual, sino gracias al apoyo y coordinación del grupo. Por primera vez, la frase de la reina resonaba con un nuevo significado: ahora trabajas para mí, no era solo una orden, sino una invitación a crecer, a aprender y a formar parte de algo más grande que él mismo. Durante los días siguientes, Tomás se dedicó a reforzar sus habilidades y a entender más a fondo la dinámica del campamento. Cada tarea, por sencilla que pareciera, tenía un propósito estratégico: aprender a leer el terreno, a anticipar problemas, a coordinarse con otros y a proteger a la comunidad. Descubrió que cada miembro tenía un rol esencial y que su propia experiencia podía contribuir de manera significativa. Un día, mientras patrullaban el límite del territorio, Tomás encontró señales de movimiento, huellas recientes de caballos y restos de fuego. La reina observó las pistas con atención y le explicó cómo interpretar cada detalle: la dirección, el tamaño del grupo, la velocidad del movimiento y la intención de los visitantes. Tomás se sorprendió de la cantidad de información que podía obtener simplemente observando el entorno, y comenzó a apreciar la sabiduría que la reina compartía. Esa tarde, mientras regresaban al campamento, Tomás reflexionaba sobre su transformación. El hombre que había llegado como ranchero orgulloso y solitario ahora empezaba a entender que la fortaleza verdadera no residía solo en la independencia, sino en la cooperación y la adaptación. Cada desafío que enfrentaba lo enseñaba a combinar su experiencia con las enseñanzas de la reina, creando un equilibrio que fortalecía tanto su habilidad como su carácter. La noche trajo consigo un silencio diferente. El campamento se reunió alrededor del fuego, compartiendo historias de estrategia, supervivencia y enseñanzas del pasado. Tomás escuchaba atentamente, aprendiendo lecciones que no se enseñaban con palabras simples, sino con ejemplos de vida y práctica constante. Cada relato, cada gesto, cada mirada tenía significado, y él comprendió que su camino como aliado de la reina apenas comenzaba. En su tienda, antes de dormir, Tomás recordó el momento del enfrentamiento con los forasteros. Sintió una mezcla de orgullo y humildad. Orgullo por haber actuado con valentía y habilidad, humildad al darse cuenta de que aún le quedaba mucho por aprender. Entendió que la verdadera fuerza era saber cuándo liderar y cuándo seguir, cuándo actuar solo y cuándo depender del grupo. Esa lección quedaría grabada en él para siempre. Los días siguientes continuaron con entrenamientos, patrullas y tareas estratégicas. Tomás aprendía no solo a moverse con los caballos y manejar el ganado, sino también a leer el entorno, interpretar señales y anticipar problemas. Cada desafío lo acercaba más a comprender el valor del trabajo en equipo y la importancia de respetar la autoridad de la reina. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su respeto por la disciplina y la estrategia de la tribu. Finalmente, Tomás entendió algo crucial: su vida ya no era solo suya. Formaba parte de un grupo que dependía de su habilidad y su juicio, y cada decisión podía afectar a muchos. Esta comprensión cambió su perspectiva por completo. Ya no se trataba de ser un hombre fuerte o independiente, se trataba de ser un hombre útil, sabio y capaz de adaptarse a cualquier situación. El punto de giro en la historia de Tomás no fue solo la confrontación con los forasteros, sino el momento en que comprendió su lugar en un mundo más amplio. La reina Apache no solo lo había desafiado, sino que lo había transformado. Ahora entendía que trabajar para ella no significaba perderse a sí mismo, sino encontrar un nuevo camino lleno de aprendizaje, respeto y responsabilidad. Ese día, mientras el cielo se oscurecía y el campamento se preparaba para la noche, Tomás miró hacia las colinas con un sentido renovado de propósito. Sabía que enfrentarían más desafíos, que habría pruebas más difíciles y decisiones más críticas. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlas, con coraje, inteligencia y la fuerza que se obtiene cuando uno aprende a trabajar junto a otros. El amanecer trajo consigo un silencio inusual. El viento corría suavemente, moviendo las hojas secas y las hierbas altas, pero en el campamento se respiraba una tensión distinta. Tomás despertó temprano, con un presentimiento que no podía ignorar.
Había pasado semanas adaptándose al ritmo de la tribu, aprendiendo sus estrategias y reglas, pero algo en el aire le indicaba que ese día sería diferente, que la prueba que esperaba no se resolvería con simples patrullas o con enfrentamientos pequeños. Mientras revisaba su equipo y preparaba a su caballo, la reina Apache apareció a su lado, con su porte característico, firme y seguro. No habló de inmediato, solo lo observó. Sus ojos reflejaban determinación, pero también una alerta silenciosa que hizo que Tomás comprendiera que el desafío sería mayor que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Hoy, dijo finalmente la reina, nuestro territorio será puesto a prueba. Los forasteros que vimos días atrás han regresado, y vienen con más hombres y armas. Debemos proteger lo que es nuestro. Tomás asintió, con el corazón latiendo rápido. Su mente repasaba todas las lecciones que había aprendido: observación, paciencia, coordinación y estrategia. Sabía que no podía confiar únicamente en la fuerza física, debía combinar su experiencia con las tácticas de la tribu para tener alguna posibilidad de éxito. Mientras hablaban, los jóvenes de la tribu preparaban las armas y reforzaban las defensas del campamento. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada con un propósito claro. Tomás sentía que, por primera vez, formaba parte de algo más grande que él mismo. El grupo partió hacia el límite del territorio. Esta vez, no se trataba de un pequeño encuentro, podían esperar enfrentarse a decenas de hombres que buscaban arrebatar lo que les pertenecía. Tomás montaba su caballo con cuidado, controlando la respiración y observando cada sombra, cada movimiento del terreno. A su lado, la reina avanzaba con paso firme, sus ojos escaneando la llanura y anticipando los movimientos del enemigo. La coordinación era perfecta, cada miembro sabía su rol y estaba preparado para actuar sin vacilar. Al llegar al punto estratégico, Tomás vio cómo los intrusos avanzaban con intención, confiados de que podrían sorprender a la tribu. Sin embargo, lo que no sabían era que cada movimiento de Tomás y los suyos había sido planeado con cuidado. La reina indicó con un gesto que los rodearan silenciosamente, dividiéndose en grupos para bloquear cualquier salida. Tomás respiró profundo, sabía que cualquier error podría ser fatal. Cada paso, cada decisión, dependía de su concentración y del trabajo en equipo. El enfrentamiento comenzó cuando un grupo de intrusos detectó la presencia de los defensores. Sus caballos relinchaban y los hombres levantaron armas, pero la reacción de la tribu fue inmediata. Los jóvenes se movían con precisión, bloqueando las rutas de escape y guiando a los intrusos hacia posiciones donde no podían maniobrar. Tomás lideraba uno de los flancos, utilizando su conocimiento del terreno para anticipar cada movimiento y proteger tanto a los caballos como a los aliados. Cada decisión que tomaba era crítica, cada instante requería velocidad, inteligencia y control absoluto. Durante el enfrentamiento, uno de los intrusos intentó embestir a un joven de la tribu. Sin pensarlo, Tomás intervino, guiando a su caballo con habilidad y bloqueando la embestida. La adrenalina corría por su cuerpo, y por un momento sintió que todo su entrenamiento y experiencia se concentraban en ese instante. Su corazón latía con fuerza, pero la claridad de pensamiento le permitió actuar con precisión. La reina observaba desde una distancia segura, asintiendo con aprobación silenciosa. El enfrentamiento se intensificó. Polvo y relinchos de caballos llenaban el aire, mientras los hombres intentaban encontrar una debilidad en la defensa de la tribu. Tomás comenzó a notar patrones en los movimientos del enemigo y ajustó su estrategia en consecuencia, comunicándose con gestos y señales que había aprendido en los últimos días. Cada maniobra era un delicado equilibrio entre agresión y defensa, coordinación y audacia. A medida que avanzaba la confrontación, Tomás sintió un momento de miedo. Un intruso armado se lanzó hacia él, intentando derribarlo del caballo. Durante un instante, la posibilidad de fracaso lo atravesó, pero recordó las palabras de la reina: la verdadera fuerza se demuestra cuando el peligro es mayor y la decisión es crítica. Respiró profundo, concentró su mente y actuó con precisión. Guiando al caballo con agilidad, logró esquivar el ataque y colocar al intruso en una posición desventajosa,
donde sus compañeros lo pudieron neutralizar sin daño. El conflicto alcanzó su clímax cuando el grupo principal de intrusos intentó romper la línea defensiva. Polvo, gritos y relinchos llenaban la llanura. Tomás lideró un contraataque en coordinación con la reina, usando la posición estratégica del terreno y la fuerza de los caballos para bloquear el avance enemigo. Cada decisión, cada maniobra, estaba cargada de tensión, un movimiento en falso podía ser fatal. Pero gracias a la preparación, la coordinación y la valentía de todos, lograron contener el ataque. Durante la batalla, Tomás comenzó a comprender algo profundo: no se trataba solo de fuerza o habilidad individual, sino de confianza, estrategia y trabajo en equipo. Cada acción de sus compañeros y cada instrucción de la reina tenía un propósito mayor. Él mismo comenzó a actuar con una seguridad que antes no conocía, anticipando movimientos y guiando a los jóvenes de la tribu con confianza y claridad. Por primera vez, se sintió completamente integrado, no solo como un aliado, sino como un líder parcial dentro del grupo. Finalmente, los intrusos, agotados y superados, levantaron las manos en señal de rendición. La reina avanzó, evaluando la situación, y los hombres comprendieron que no podrían tomar lo que buscaban. Tomás respiró profundamente, dejando que la tensión se disipara lentamente. Había enfrentado su prueba más grande hasta el momento y había sobrevivido no solo por fuerza, sino por estrategia, coordinación y respeto hacia sus compañeros y hacia la reina. Cuando regresaron al campamento, Tomás sintió un cambio profundo en sí mismo. Ya no era el hombre que había llegado semanas atrás, solitario y orgulloso. Había aprendido a confiar en otros, a combinar su experiencia con la de la tribu, y a reconocer la importancia de la cooperación y la estrategia. Cada paso del enfrentamiento le había enseñado algo nuevo: paciencia, precisión, liderazgo y, sobre todo, humildad. Esa noche, alrededor de la fogata, la reina habló a todos sobre la importancia de la unidad y la preparación. Sus palabras eran claras y llenas de autoridad: hoy hemos demostrado que la fuerza individual no basta. Solo trabajando juntos podemos proteger lo que es nuestro. Cada uno de ustedes ha mostrado valor, pero también sabiduría. Tomás ha aprendido una lección importante: el respeto y la cooperación son la verdadera fuerza. Tomás escuchaba, sintiendo un orgullo silencioso. Había enfrentado su mayor desafío hasta el momento y había salido fortalecido. Cada lección que la reina le había dado se había convertido en experiencia práctica, y cada decisión que tomó fue un paso hacia la comprensión de su nuevo rol. Al retirarse a su tienda, mientras el fuego se apagaba lentamente, Tomás reflexionó sobre lo ocurrido. Comprendió que este clímax no era solo una batalla física, sino una prueba de carácter, inteligencia y resiliencia. Sabía que los desafíos no terminarían aquí, pero también comprendió que estaba listo para enfrentarlos con coraje, estrategia y respeto hacia los demás. La experiencia lo había transformado: ya no veía la independencia como lo único valioso, sino la fuerza que nace al trabajar junto a otros. En los días que siguieron, el campamento volvió a la rutina, pero el enfrentamiento había dejado una marca imborrable. Tomás continuó perfeccionando sus habilidades, aprendiendo a anticipar problemas, a liderar en pequeños momentos y a confiar plenamente en la sabiduría de la reina. Cada tarea, cada patrulla, cada decisión lo preparaba para desafíos futuros que serían aún más grandes y complejos. El clímax de la historia de Tomás no fue solo la batalla con los intrusos, sino el momento en que comprendió su lugar en un mundo que exigía más que fuerza, exigía estrategia, paciencia y colaboración. Había aprendido a enfrentar el peligro con cabeza fría y corazón firme, y había demostrado que podía adaptarse y sobresalir bajo presión. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado desde la tienda, Tomás comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era simplemente un ranchero que cuidaba su ganado, era un aliado valioso, un aprendiz de la reina Apache y un hombre que había aprendido a combinar su experiencia con la fuerza y la sabiduría de otros.
La verdadera lección del clímax no era la victoria sobre los intrusos, sino la transformación interior que lo preparaba para cualquier desafío futuro. El sol de la mañana iluminaba suavemente el campamento, bañando las tiendas, los caballos y los rostros de los miembros de la tribu con un brillo cálido y tranquilo. Después de la intensa confrontación con los intrusos, la atmósfera había cambiado, ya no había tensión en el aire, solo una sensación de logro, alivio y respeto mutuo. Tomás se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con una calma que no había sentido desde que llegó al territorio de la reina Apache. Sabía que los días siguientes serían diferentes, ya no estaba aprendiendo solo por supervivencia, sino por convicción y entendimiento de su nuevo papel en aquella comunidad. Mientras revisaba el campamento y observaba a los jóvenes mover los caballos y preparar las provisiones, Tomás reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Recordaba su vida antes de conocer a la reina, cuando cada día se limitaba a cuidar de su rancho y de su ganado, confiando únicamente en su habilidad y su independencia. Ahora, comprendía que su mundo se había expandido, había aprendido a combinar experiencia individual con estrategia colectiva, a respetar la autoridad, pero también a aportar sus conocimientos de manera significativa. Cada paso de su transformación había sido un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. La reina apareció cerca del río, inspeccionando la posición de los caballos y la disposición de las provisiones. Tomás se acercó a ella, saludando con respeto, y notó que sus ojos reflejaban orgullo, aunque no lo expresaba con palabras. La reina habló finalmente, en su tono firme y sereno: «Hoy no solo celebramos nuestra victoria sobre los intrusos», dijo. «Hoy reconocemos que cada uno de nosotros ha aprendido algo valioso. Tomás, tu valentía y tu disposición para adaptarte han demostrado que eres digno de estar con nosotros». Tomás sintió una mezcla de emoción y humildad. Nunca había recibido reconocimiento de esa manera. No era un elogio superficial, sino un reconocimiento real de su esfuerzo, aprendizaje y transformación. Comprendió que su vida ya no podía volver a ser como antes, ahora formaba parte de un grupo, de una comunidad que valoraba la fuerza y la inteligencia, pero también la cooperación y el respeto mutuo. Durante los siguientes días, Tomás continuó con sus tareas, pero ahora lo hacía con una perspectiva distinta. Cada acción tenía un significado más profundo, y cada decisión que tomaba afectaba no solo a él, sino a toda la comunidad. Comenzó a enseñar a algunos de los jóvenes técnicas que había aprendido en su rancho, combinando conocimientos sobre caballos, terreno y logística con las estrategias que la reina le había mostrado. Su experiencia se convirtió en un recurso valioso, y pronto notó que aquellos que lo observaban no solo aprendían, sino que también lo respetaban y confiaban en su juicio. El tiempo avanzaba, y Tomás se fue sintiendo cada vez más parte de la tribu. La independencia que había valorado tanto ya no se sentía como un obstáculo, al contrario, comprendió que su libertad ahora se expresaba a través de la contribución y la responsabilidad compartida. Había aprendido a anticipar problemas, a analizar situaciones y a actuar con determinación, pero también con paciencia y respeto hacia los demás. Cada lección adquirida durante los enfrentamientos y la adaptación al campamento se reflejaba en sus acciones diarias. Un día, mientras caminaba por la llanura para revisar el ganado junto a un grupo de jóvenes, Tomás reflexionó sobre su evolución. Recordó la primera vez que vio a la reina Apache, su presencia imponente, sus palabras firmes y ese momento en que le dijo, con un susurro que parecía cargar todo el peso del mundo: «Ahora trabajas para mí». Entonces se había sentido desconcertado, tal vez un poco amenazado, pero ahora comprendía el verdadero significado de esas palabras. No era una imposición, sino una invitación a crecer, a aprender y a formar parte de algo más grande que él mismo. Mientras guiaba a los caballos, Tomás notó que los jóvenes lo miraban con atención. Uno de ellos, un muchacho de apenas 15 años, se acercó y le preguntó cómo había aprendido a manejar los caballos con tanta precisión. Tomás sonrió, recordando sus años de trabajo en el rancho y las enseñanzas de la reina. «La clave», dijo con calma, «es observar, aprender y actuar con cuidado. No se trata de fuerza bruta, sino de entender al animal y al entorno».
todo lo demás viene después. El muchacho asintió, comprendiendo más allá de las palabras, y comenzó a imitar los movimientos de Tomás. Aquella interacción le recordó que su papel no solo era sobrevivir o cumplir órdenes, sino también transmitir conocimiento y ayudar a otros a crecer. Era un nuevo tipo de responsabilidad, una que le daba sentido y propósito. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en el campamento se volvió armoniosa. Tomás participaba activamente en la protección del territorio, en la organización de patrullas y en la enseñanza a los más jóvenes. Cada acción reforzaba la conexión con la reina y con la comunidad. Había aprendido a anticipar los problemas antes de que ocurrieran, a coordinar esfuerzos y a mantener la calma incluso en situaciones de tensión. Su transformación era evidente, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, Tomás se sentó junto a la reina a observar el horizonte. El silencio era cómodo, lleno de respeto y de una complicidad silenciosa que se había construido con el tiempo. La reina habló, como siempre, con una claridad que no necesitaba adornos. «Has cambiado, Tomás», dijo. «Ya no eres solo un ranchero independiente. Has aprendido lo que significa ser parte de algo más grande, de proteger y trabajar con otros. La fuerza verdadera no está solo en el hombre, sino en la unión de todos». Tomás asintió, comprendiendo plenamente. Recordó los primeros días en el campamento, cuando sentía miedo y duda, y comparó esa versión de sí mismo con el hombre que ahora estaba sentado frente a la reina. Había aprendido lecciones difíciles, enfrentado desafíos y descubierto que la fortaleza no se mide solo en habilidad individual, sino en la capacidad de adaptarse, colaborar y liderar cuando es necesario. Aquella noche, mientras la luna iluminaba suavemente la llanura, Tomás caminó por el campamento revisando los caballos y las provisiones, como había hecho desde que llegó. Pero algo en su interior era diferente, ya no sentía la necesidad de probar su valía constantemente. Había demostrado su capacidad, había aprendido a liderar y a colaborar, y había ganado el respeto de la reina y de toda la tribu. La independencia que valoraba antes se había transformado en una libertad más profunda, la libertad de contribuir, de aprender y de crecer dentro de una comunidad que valoraba la fuerza, la inteligencia y la cooperación. Con el paso de los días, Tomás continuó fortaleciendo sus habilidades, enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. Se convirtió en un puente entre la tradición de la tribu y su propia experiencia, combinando técnicas y conocimientos para mejorar la protección y organización del territorio. Cada desafío que enfrentaba ya no le parecía insuperable, ahora sabía que podía confiar en sí mismo, en la reina y en la comunidad que lo había acogido. Un día, mientras observaba el horizonte desde una colina, Tomás comprendió algo esencial. La vida no se trata solo de sobrevivir o de mantener la independencia. Se trata de aprender, adaptarse y encontrar un lugar donde tus habilidades y tu esfuerzo contribuyan al bienestar de otros. Había pasado de ser un hombre solitario a un miembro valioso de una comunidad unida, y esa transformación le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Al caer la noche, el campamento estaba tranquilo. El fuego crepitaba suavemente, los caballos descansaban y la comunidad compartía historias y risas. Tomás se sentó junto a la reina, observando el cielo estrellado y respirando profundo. Sabía que los desafíos futuros llegarían, pero ahora estaba listo para enfrentarlos con coraje, sabiduría y confianza en sus compañeros. La prueba había terminado, pero la lección perduraría. La verdadera fuerza reside en la combinación de habilidad, inteligencia, respeto y cooperación. Mientras se recostaba para dormir, Tomás pensó en su vida antes de la reina Apache. Había llegado como un hombre independiente, orgulloso y desconfiado. Ahora se iba a dormir como un hombre transformado, consciente de su lugar en el mundo y del valor de trabajar junto a otros. Su vida nunca volvería a ser la misma, y eso no le causaba miedo, sino satisfacción. La experiencia lo había moldeado, enseñado y fortalecido de maneras que jamás hubiera imaginado.
La resolución de su historia no estaba en un solo acto heroico, sino en el cambio interior, en la capacidad de adaptarse, aprender, colaborar y liderar. Tomás había comprendido que la fuerza verdadera no se mide solo por lo que uno puede hacer solo, sino por lo que uno puede lograr cuando trabaja junto a otros, respetando su sabiduría y aportando su propio conocimiento. Había encontrado un nuevo hogar, un propósito renovado y un entendimiento profundo de lo que significaba formar parte de algo más grande que él mismo. Y así, mientras la luna iluminaba suavemente el campamento y el viento movía las hojas, Tomás cerró los ojos, tranquilo y satisfecho. Su camino con la reina Apache y la tribu había comenzado con miedo y duda, pero terminaba con respeto, aprendizaje y un sentido de pertenencia que perduraría para siempre. La vida le había enseñado que la verdadera fuerza no reside solo en la independencia, sino en la capacidad de unirse, aprender y crecer junto a otros.